días, dominicanos. Buenos días a dominicanas. Esto es Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy es miércoles 10 de mayo, año 2023. Son las 10:33 en todo el territorio dominicano. Buenos días, licenciada Lizania Salcedo, doctor Rafael Montero, doctor Nelson Rodríguez Monegro desde Moca, sobre el escritorio, doctor Roberto Lafontaine, y como cada miércoles, el doctor Ángel González Medina. Cada día de 10:30 a 12 del mediodía tenemos la oportunidad de entrar a sus hogares, de entrar a sus trabajos, donde quiera que usted se encuentre, a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba FM, y Premium 101.1, como la emisora que recoge todo el Cibao. Tenemos la oportunidad también a través de internet, del canal en vivo en YouTube, en Rumba FM y también en Instagram. Las líneas de contactos aquí a nivel de cabina 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Muy buenos días, Lizania Salcedo. Hoy tendremos el tema asociado a hipertensión arterial, la presión arterial alta, de la mano del doctor Ángel González Medina. Adelante, Lizania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Buenos días, doctor Rafael Montero, doctor Roberto Lafontaine, doctor Ángel González Medina los miércoles con nosotros, y al doctor Nelson Rodríguez Monegro, que nos acompaña cada día en este primer bloque en Sobre el Escritorio de Cátedra Médica. Saludar al equipo técnico que hace posible que nosotros podamos llegar hasta cada uno de los hogares dominicanos. Isidro Labur e Ismael García siempre dispuestos a servirnos aquí en cabina. Y a ustedes, por supuesto, agradecerles el favor de su sintonía cada día de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía por Rumba 98.5 FM. Buenos días, doctor Rafael Montero, ¿cómo anda todo? Buenos días, Lizania, buenos días al maestro González Medina, que viene a hablar de hipertensión, y la verdad que el tema de hipertensión es un tema siempre candente porque es una de las patologías que más afecta a la población en la República Dominicana, y sobre todo en estos días que estamos con estas olas de calor, sargazo, bueno, el polvo del Sahara. Hay una triada infernal, dice la doctora. La doctora Rosel Fernández. La doctora Rosel Fernández sí. Habla de una tríada infernal. Bueno. Así que bueno, la triada está formada por el sargazo, el polvo del Sahara. El polvo del Sahara. Y el calor, la ola de calor. La ola de calor. Esa triada infernal. Infernal. Es un artículo y unos trabajos que ha estado haciendo la doctora Rosel Fernández, que habla justamente de esas grandes problemáticas. Sí. Buenos días, doctor Ángel González Medina. Bienvenido, como cada miércoles, a su espacio con el corazón y del corazón, doctor Ángel González Medina. Buenos días a todos. Grato placer de estar cada miércoles aquí en procura de orientar a la población sobre los temas de cardiología. Y por supuesto, pues saludar a cada uno de ustedes, al doctor Nelson Rodríguez Monegro desde Moca, al doctor Rafael Montero, a Lizania, nuestra coordinadora, la jefa, doctor Amaury García, y obviamente te olvidaste de Roberto Lafontaine. No, yo lo saludé. Jamás. Primero muerto que perder la vida. Hay que quererlo un poco más, ¿sabes? Porque tenemos que ponerlo a botar un poco de libras. Sí, hay que comprar una bicicleta de canasto, yo creo. Sí, una bicicleta de canasto. Así mismo es. Bueno, señores, hoy tenemos sobre el escritorio, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Muy buenos días, Nelson. Buenos días. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Muy buenos días. Parece que Nelson está... vamos a ver si contactamos con Nelson, puesto que en el día de hoy tenemos muchas noticias. La primera información que vamos a dar, Lizania, es relativo al primer simposio nacional de ictus isquémico, el ACB. Y este sábado, 13 de mayo, el próximo sábado, eso estamos hablando de jueves, viernes, en 3 días, tendremos el primer simposio nacional en la República Dominicana, donde vamos a estar hablando de esta enfermedad. La doctora Yajaira Franco, un servidor, el doctor Amaury García, el doctor Cosme Villamán, el doctor Luis Suazo
y la doctora Rina Ten. Nos daremos cita en el Hotel Crown Plaza, y vamos a estar conversando sobre el manejo prehospitalario y el manejo ya en el hospital, cuando una persona sufre de esta condición de un ictus isquémico, es lo que el pueblo conoce como derrame cerebral, y estaremos el sábado a 13, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ahí vamos a estar hablando de todo lo relativo, tanto la parte prehospitalaria como la parte intrahospitalaria. Expertos del área de medicina de emergencia, el doctor Rudy de Gracia, tendremos el valor público de un sistema integral dado por Amado Alejandro Báez, la doctora Yajaira Franco desde Santiago nos va a estar hablando sobre el tratamiento del ictus isquémico, las experiencias de pacientes sobrevivientes, estaremos conversando, un servidor, la doctora Cristina Ramos, Mayelin Batista, licenciado Oscar Paulino, estarán dando testimonio de esa experiencia de haber padecido. Entonces, esa invitación ya prácticamente está hecha a todos los médicos, a todo el personal del 911, a los emergenciólogos, y también tendremos un link que lo daremos más adelante para que todo aquel que se interese se pueda conectar vía Zoom. Así que la cita, el primer simposio nacional de ictus en la República Dominicana, ictus isquémico, ese que se produce porque se tapa una arteria. O sea que ese es un hito importante lo que vamos a tener este sábado, porque es el primer simposio nacional de esta terrible enfermedad, que es la primera causa de invalidez o discapacidad y es la tercera causa de muerte. Ya tenemos a Nelson en línea. Hola, Nelson. Hola, Mauri, ¿cómo están todos por allá? Hola, Nelson. Estamos bien, pero te sentimos que parece que la comunicación no anda bien. ¿Cómo te sientes tú? Voy bien, lo que pasa es que voy en la autopista, tranquilo. Entonces, la comunicación por el cambio en el trayecto puede ser que se oiga con dificultad. Pero nada. Pero no hay problema. Mira, la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, SODEN, ¿verdad? Y la Sociedad Dominicana de Diabetes y Nutrición, SODIAN, revelaron que existe un obsoleto listado de medicamentos, el famoso listado básico, conocido como medicamentos esenciales para el manejo de la diabetes. Y esto está muy lejos, es la opinión que revelan estas dos instituciones de gran prestigio, de alta influencia en la vida nacional, en relación a esa cartera que no están fuera de las recomendaciones de las guías internacionales sobre el tema. ¿Qué opinión, Nelson? ¿Ese es un tema de endocrinología o eso se extrapola a todas las especialidades y las disciplinas médicas en la República Dominicana? Bueno, tú sabes que mediante los avances científicos y tecnológicos, pues cada día se obtienen, en el caso de medicamentos mucho más efectivos, medicamentos con menos efectos secundarios indeseados. Entonces, como consecuencia de eso, hay que estar, periódicamente haciendo revisión de lo que son los protocolos de atención y de los medicamentos que se utilizan en cada una de la terapia para la diversidad de enfermedades. Y a eso no escapa el tema de la diabetes. Entonces, lo importante de esto es el procedimiento que ellos utilizan para poner en evidencia eso. A mí me luce que lejos de, no sé si agotaron ese proceso, ¿verdad? Lejos de que aparezca como una especie de denuncia, entonces lo que tienen es la Sociedad de Diabetología, conjuntamente con Endocrinología y Nutrición, pues acercarse al ministerio, comunicarse, y hablo del Ministerio de Salud Pública porque el Ministerio de Salud Pública es el ente que tiene que coordinar pues la elaboración y formulación de los protocolos de atención para las diferentes enfermedades. Entonces, con las evidencias que han de tener, entonces llevarle eso y demostrarle que el tratamiento que estamos llevando es un tratamiento obsoleto, es un tratamiento
que dista mucho de lo que debiera ser, y como consecuencia pues activar toda una coordinación para que junto a los entes digamos especializados como ellos, las academias, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, incluso en eso participan personas expertas en el manejo de esas enfermedades, para que pues puedan revisar y actualizar pues ese protocolo, de modo que los pacientes tengan acceso a los mejores medicamentos para la enfermedad. Nelson, el último cuadro básico nacional de medicamentos data del 2018, o sea que tenemos ya unos, digamos, 5 años. 5 años, sí. Y posiblemente se publicó en el 18, pero se trabajó antes. Tenemos unos 5 años, digamos, que no se actualiza el cuadro básico de medicamentos, que es digamos, la guía para el tema de los medicamentos que se usan, o sea, que tienen cobertura de la seguridad social. De manera que como bien tú dices, posiblemente no se están haciendo los estudios necesarios de farmacovigilancia que permitan que se puedan estar actualizando estos medicamentos en el cuadro básico, y entonces eso termina al final teniendo unas consecuencias sobre la población, porque lo único que pueden los médicos que están en la seguridad social indicar y que le den cobertura son los que están en el cuadro básico. Entonces sería muy importante que frente a esta denuncia de estas sociedades especializadas, porque se tomen las medidas pertinentes para que se comience tal vez a revisar el cuadro básico de medicamentos. Mira, de acuerdo a las normas, si mal no recuerdo, ese cuadro básico debe revisarse cada 2 o 3 años. Eso es así. Pero yo lo que digo, fíjate, nosotros tenemos siempre una actitud como de pelear. Entonces, yo lo que llamo la atención es, si ellos, teniendo conocimiento al respecto de la obsolescencia de esos medicamentos, pues hicieron las gestiones, pues los procedimientos normal, en el sentido de pues tratar de reunirse con las autoridades, hacerle las observaciones, bueno, y ante la indiferencia, digamos, de las autoridades, pues en ese sentido, pues ya sí cabría, por ejemplo, hacer pues una denuncia o hacer un llamado de atención para que se activen todos los actores y le busquen respuesta a eso. El tema es que nosotros somos muy dados de ir a la prensa antes de agotar una serie de procedimientos que deben darse. Entonces, eso es lo que yo quiero llamar la atención. Pero realmente, de acuerdo a las normas, si mal no recuerdo, cada 2 o 3 años, esos cuadros básicos de medicamentos tienen que ser revisados y actualizados. Y eso es un proceso continuo realmente. Es decir, Nelson, nos tienen acostumbradas a las autoridades a que si no peleamos y si no sale en la prensa y si no se denuncia, no te hacen caso. No te hacen caso. Ahora, entonces es una mala práctica que nos han enseñado las autoridades. Está bien, pero yo lo digo, tú sabes lo bueno que sería que junto con la denuncia dice, nosotros agotamos esta cuestión desde enero pasado, le hicimos una comunicación que llama la atención de que los pacientes no están evolucionando como deben evolucionar, dado que el tratamiento que se le está poniendo obsoleto, y lo que hemos tenido por respuesta es la indiferencia, y ante esa situación, ahí te pongo la medalla. Bien, mira, Nelson, en otro orden de ideas, tenemos que la DIDA, ¿verdad?, que es la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social, ha hecho una propuesta, y es de crear una especie de esquema, de marco, de tabla, donde los pacientes que acuden a consultas programadas, por ejemplo, pues tengan una idea de cuál es la diferencia que van a pagar. Y ello porque todo el mundo se queja, los médicos nos quejamos del poco pago que recibimos por parte de las aseguradoras, y que eso nos obliga a que en consulta muchos no trabajemos con seguro y se acabó el cuento. Y los que trabajan con seguro entonces cobran una diferencia que a los pacientes, a decir por la DIDA, muchas veces los tienen incertidumbre, no saben lo que van a pagar, etcétera.
Entonces, evidentemente que el gasto de bolsillo es una barrera. La primera barrera que tiene cualquier persona, o una de las primeras, vamos a decir, en el servicio de salud es el tema financiero. Entonces, si ahí hay un problema, evidentemente que eso hay que tomar en consideración. ¿Cuál es la postura tuya respecto de este tema? Bueno, a mí me encanta ver la política de parches nuestra. Es decir, políticas de parche. De parche, de no ir al fondo del problema. Que usted me va a decir a mí que porque usted tenga una tablita donde diga que de acuerdo a la especialidad, X, ya sea un neurólogo, un endocrinólogo, un cardiólogo, y dependiendo del seguro que usted tiene, el médico tiene potestad para cobrarle X cantidad y que producto de eso el médico no va a cobrarle la diferencia que entienda. Eso está muy lejos de la realidad, porque en los contratos que tienen los médicos con las ARS está establecido cuál es el copago que deben hacer como cuota moderadora, porque ese es el objetivo de los copagos, es crear una cuota moderadora para que las demandas de servicios de salud pues no se incrementen de manera innecesaria, sino que la gente vaya cuando necesita ir al médico y no sobre es un freno lo que hay. Bueno. Es un freno y eso son cuotas moderadoras. Como consecuencia del pago irrelevante que le hacen la ARS a los médicos, pues los médicos tienen carta abierta en la práctica para cobrar esos copagos. Sigue siendo 100 pesos, Nelson. 100 pesos el copago. No, 500. No. Los copagos van, si mal no recuerdo, de 100 a 500 pesos. Oficial, pero eso es oficialmente. Sí, eso es teoría. Eso es lo legal. Exacto. Pero en la práctica, eso va de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Depende del médico, porque es una cuestión discrecional. Nelson. Con el agravante de que el médico coge ese dinero en efectivo. Sí. De que el médico no da recibo. Pero, óyeme, entonces, hay algo, Nelson, que no solamente son los médicos, ya hay instituciones que se manejan como empresas, que contratan a los médicos para trabajar. Y entonces lo que le pagan es una suma pírrica, muchachos. Claro. Exacto. Entonces le están imponiendo un pago a seguros de que son verdad de lo que la mayoría de la población tiene, que son seguros básicos, hasta copago de 1,000 pesos a un paciente. Entonces la cosa era más compleja. Ya no solamente son los médicos, sino que también las instituciones hospitalarias o clínicas privadas que se están manejando de esa manera. Eso es lo que están imponiendo ahora. Y el médico no recibe nada de ese copago y el paciente cree que es él que está cobrando ese copago, esa diferencia. Mira, los copagos por parte de las clínicas son difíciles, porque las clínicas sí no pueden liberarse del contrato que tienen con la ARS y tienen establecido realmente qué pueden y qué no pueden cobrar. Desde que una clínica, en la parte administrativa de la clínica se excede de eso, pues ahí las ARS no son complacientes como con los médicos, ¿no? Ahí no, ahí le aplican, como dicen, la perita cuarta, y entonces hasta el código lo pueden quitar. Yo tengo ejemplos sí, de clínicas de cierto nivel que le imponen un copago mayor y se ponen de acuerdo y le dicen a los pacientes, bueno, no, eso es lo que cobra esa clínica porque es su condición. Aquí no hay control. Eso está controlado, Nelson. Eso queda a discreción y el sistema no ha sido capaz de regular ese asunto desde el principio del 2007, que se dijo que era 100 pesos cuando inició el régimen contributivo. Eso se ha estado violando de manera sistemática, así que esperamos que la DIDA, como nos tienen acostumbrado. Pero eso, óyeme, eso no, la DIDA en ese sentido lo que tiene que ir al ente que le corresponde eso. Exacto. A la DIDA lo que le corresponde es exigir el cumplimiento de eso, pero el ente regulador de eso se llama la CISALRIL, ¿verdad? Y tal y como dijo alguien ahí que leí una verdad donde dice que el Consejo Nacional de la Seguridad Ciudadana junto con la DIDA, con la
con la CISARRIL, están en manos del sector empresarial. Esa es la realidad. Pero es a la CISARRIL la que le toca hacer cumplir los términos contractuales que existen. No es a la DIDA no lo denuncia. De todos modos, Nelson, el problema aquí es muy serio, porque mira, cualquier profesional... Escúchame, tú sabes lo que está poniendo la DIDA con esa tabletica, Ajá, donde dice, le está pasando el problema al paciente, para que el paciente vaya a discutir con el médico y me dice, no, yo tengo esta tabletica aquí, y depende de su especialidad, usted lo que me tiene que cobrar a mí esto, y ahí viene un conflicto entre el paciente directamente con el médico, y entonces pues, no, espérate, el sistema que tiene que resolver esa vaina, no son los pacientes, ¿no? evidentemente, y lamentablemente volvemos a caer en el mismo punto de inicio, que el problema de esta situación es que el médico mal pago, por ejemplo, como decía el doctor Ángel González Medina, aquí hay instituciones clínicas que le cobran la diferencia al seguro, 1,000 pesos, y de eso le pagan al médico 500, 600 pesos, por ejemplo. Entonces, evidentemente ningún médico se siente, escúchame Nelson, ningún médico se siente satisfecho porque un acto que va, o sea, un acto bien llevado que va entre los 30, o sea, vamos a decir 20 a 45. Hay médicos, por ejemplo, el caso de Ángel González Medina, que es mi médico. Ese hombre se pasa una hora, la suerte es que no está aquí. Una hora con cada paciente. Entonces, tú me vas a decir a mí que un servicio de ese nivel, tú puedes satisfacerlo con 500 pesos. Aquí la mayoría de los psicólogos, la mayoría de los psiquiatras, la mayoría de los cardiólogos, la mayoría de los neurocirujanos, de los neurólogos, estamos cobrando 5,000 pesos. Entonces, ¿por qué? Bueno, decidimos no trabajar con seguro. ¿Por qué? Porque el sistema no se pone de acuerdo y entonces hace esos parches, como tú dices, Nelson, de, bueno, vamos a hacer una tablita. Eso es un relajo. Eso es un relajo. Siguiente. Bien, vamos a escuchar esta noticia, Nelson. A ver qué te parece. Nelson, a ver qué te parece la denuncia de que se está cerrando en un hospital público una unidad de psiquiatría. No, que está cerrada. Está cerrada. Hace más de un año. Vamos a ver. 3 meses cerrada. Me parece interesante. La doctora, la psiquiatra Alessandra Iches denunció que la unidad de intervención en crisis del hospital Darío Contreras tiene más de un año cerrada. Y aparentemente, según la comunicación que hace la doctora Iches, la cerró el director del hospital, el doctor César Roque. Mi amigo César Roque estudió conmigo, un llamado a César Roque para que reflexione cómo cerrar una unidad, porque dice que eso no genera ingreso al hospital, lo que me parece una situación bastante compleja y difícil. Que un director de un hospital cierre un hospital público que se financia con los recursos de la población, de los recursos de la población dominicana, de los impuestos que pagamos todos los dominicanos. Entonces él no tiene ningún derecho a cerrar nada porque no genera ingresos, porque eso no está ahí para generar ingresos, eso está ahí para atender a la población cuando lo demanda. ¿Qué te parece, Nelson? Y antes de escuchar la opinión del doctor Nelson Rodríguez Monegro, volvemos a lo que usted decía en uno de sus comentarios, de que aquí hay que denunciar para que tomen en cuenta las situaciones que pasan. Porque tras la denuncia de la doctora Iches, inmediatamente el centro anunció que va a reabrir la unidad de... ¿Viste, Nelson? ¿Por qué hay que pelear y publicar en los periódicos? ¿Qué cree usted, doctor Rodríguez Monegro? Adelante. Mira, es una situación donde aquí se demuestra que, como que dice el refrán, si quiere conocer a Mundito, dale un mandito. Todo el mundo tiene un trujillito en el corazón aquí en República Dominicana. Quiere decir que llega este director de hospital y él se arroga la potestad de abrir o cerrar un servicio. Es decir, que por desconocedor de lo que es una política para darle atención a una de las áreas más carenciadas que existe, que es el tema de la salud mental. Entonces usted va a cerrar la unidad porque usted dice que nada más va a atender a los pacientes politraumatizados que tengan problemas de salud mental, porque es un hospital especializado en trauma. Entonces, pero eso es para que tú veas el desconocimiento que existe de un ministerio a otro y de un servicio nacional a otro. Es decir, ¿en qué contexto se da la creación de unidades de atención en crisis en área de la salud mental?
en el contexto de producir una modificación nacional con respecto a la estrategia de abordar el tema de la salud mental. Ahí ocurrió mediante eso la transformación del antiguo 28 y se fueron creando en una diversidad de hospitales, unidades para atender, como su nombre lo dice, pacientes que tienen una crisis en un momento determinado, que pudieran tener una estancia corta hasta que se controle la crisis y después ese paciente es referido para darle seguimiento longitudinal al problema de salud mental, porque la mayoría de los problemas de salud mental pueden ser perfectamente controlados con su medicamento. Y en ese contexto también, aparte de la transformación del antiguo 28, está la construcción de un hospital de salud mental de mediana y larga estancia en los terrenos donde está el Santo Socorro, donde está el PAI. Es decir, no se buscan realmente a qué se debió eso, de que había una unidad en el Darío Contreras, hay unidad de salud mental en el Gautier, hay unidad en el Santo Socorro, hay unidad en el de la Cruz, en fin. Y en el Mocoso Puello. Y en el Mocoso Puello. Es decir, porque esos hospitales tienen que tener, digamos, pues diversificado su servicio, y dentro de ese pues fue un avance el cual ha quedado trunco en esta gestión, que no se le dio seguimiento a todo el proceso de mejoría de la atención a las personas con problemas de salud mental, que todos los días hay una denuncia y un problema en la calle. Entonces aparece este señor y como no conoce eso, dice no, como eso no me produce dinero a mí aquí, yo lo que quiero es, porque esos son los gerentes que nosotros estamos desarrollando, es buscarse los cuartos dentro del neoliberalismo. Es decir, ya se pierde la sensibilidad social, el tema de la atención a la gente, del derecho a la salud. Si no, yo voy a poner aquí lo que me deja ingreso, y lo que me deja ingreso a mí aquí es manejar los pacientes de trauma, que si no me lo paga el seguro, me lo paga el riesgo laboral, dependiendo. Entonces en eso es que estamos, lamentablemente. Bien, otra información, doctor, avanzando y antes de que se nos agote el tiempo, es una información que parte de la Cruz Roja Dominicana, quienes aseguran que la donación de sangre en el país se mantiene por debajo del 4%, que es el porciento establecido por la OMS. Ellos están abogando a que se haga una campaña que promueva el tema de la donación de sangre en el país, ya que entienden que no hay una cultura de donación de este recurso que sabemos que es tan necesario y tan solicitado a diario en los hospitales de nuestro país. ¿Cuál es tu opinión con relación a esto? Bueno, eso tiene una respuesta. ¿Y por qué vamos a cambiar? ¿Qué se está haciendo para lograr ese cambio? ¿Dónde está el tema del hemocentro y todo lo que conlleva? Eso se olvidó. Aquí no he vuelto a hablarse más nunca de eso. Y ellos mismos ni siquiera mencionan eso, porque ellos querían manejar el hemocentro de la Cruz Roja, porque esas son las vainas de este país. Aquí hay que decirle a la gente las cosas como son. Es decir, ellos fueron de los principales que también boicotearon esa vaina del hemocentro, porque ellos quieren gestionar, o querían gestionar en su momento el hemocentro, porque ellos eran la institución más pulcra, más transparente en el manejo de la sangre. No, aquí el problema es que las políticas que están diseñadas para desarrollar un hemocentro como un elemento fundamental para la adquisición y la donación voluntaria de sangre, que dé respuesta nacional a los problemas de la sangre. No es el tema de la Cruz Roja, no es que se desarrolle ese hemocentro, que se ponga gente que tenga conocimiento sobre la importancia que tienen eso, que se creen los nodos regionales que están diseñados, la ley que tiene que ver, la ley de sangre, que tiene que ver con todo el tema de la campaña de promoción, de hacer operativos de recolección de sangre donde haya aglomerado de personas. Todo eso está diseñado ahí, todo, y ese hemocentro está totalmente equipado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Poner las autoridades a que eso funcione adecuadamente y a desarrollarlo, porque eso tiene muchos enemigos también, porque aquí la sangre es uno de los elementos fundamentales de mercadeo, y aquí hay muchísimos bancos privados de sangre que no le interesa que
nivel público, que es el que podría tener la capacidad de dar respuesta, porque aquí se necesitan alrededor de unas 300.000 unidades de sangre al año, y nos falta, estamos como en el 40%, y quizá menos. Entonces, es que las autoridades hay a disposición, siempre caemos en la misma pendejada de la famosa voluntad política de desarrollar las cosas que hay que hacer y no estar facilitando la cosa para su privatización, porque el hecho de que la Cruz Roja también actúa, eso es privatizarlo también, no es más nada. Así es, esa es la razón, hay que desarrollar el hemocentro, eso está todo descrito ahí, todo escrito, que nada más es arremangarse la mano y vamos a ejecutar esto y aportar los dineros que se necesitan para eso, porque el hemocentro, óyeme, es lo más avanzado que tiene en el procesamiento de sangre y lo desagregado, que la sangre te usa la parte que se necesita. Tú quieres plaqueta, toma plaqueta. Tú quieres plasma, toma plasma. ¿Quieres glóbulos rojos? Toma glóbulos rojos. Es decir, que ahí se hace absolutamente todo eso. Bien. Bueno, doctor, lamentablemente hemos llegado al final de este primer bloque. Se nos ha agotado el tiempo para comentar las noticias que se han generado en el día de hoy en el sector salud. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y al regreso entramos con el tema central del día de hoy con nuestro querido doctor Ángel González Medina. Hoy es miércoles de cardiología y usted debe estar pendiente por ahí para que se comunique con nosotros y no se quede con ninguna duda con el tema del día de hoy. Así que nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Cátedra Médica